y porque vamos a hacer un poco a la limón. Él va a contar la obra de Claudia Goldin y los motivos por los que se le ha dado el premio Nobel, y yo voy a explicar también exactamente por qué se le ha dado el premio Nobel, porque no solamente se le ha dado el premio Nobel porque haya hecho muchas cosas, sino porque hay muchísimos economistas que utilizamos sus trabajos para a partir de ahí trabajar más. Y entonces, nada, le paso el micrófono a José Ignacio. Bueno, vamos a ver, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias también a Alberto y al secretariado por la invitación y por la oportunidad que nos ofrece a Cristina y a mí de tener un público que no es el habitual que concurre en nuestras aulas. Esperamos que esta charla breve, informal, pues sea provechosa tanto para ellos como para nosotros mismos. Efectivamente, hemos decidido dividirnos el trabajo y lo que yo voy a hacer en primer lugar es algo así como lo que se podría calificar de aproximación a la obra de Claudia Goldin. Tenemos unas restricciones de tiempo que no queremos superar, con objeto de no ser demasiado cansinos ni pesados, de manera que vamos a ver si logramos, entre otras cosas, ser disciplinados por lo que se refiere al tiempo que vamos a emplear en nuestras respectivas exposiciones. Bien, he perdido el puntero. Aquí está. Y, en fin, aquí tenemos a Claudia Goldin, una mujer ya en su década, en los 70 años. No sé si decir que el premio Nobel le ha tardado mucho en llegar o no, pero la verdad es que habitualmente se suelen conceder a personas ya con una carrera tan larga y dilatada que le suele llegar, pues eso, cuando tienen 60, 70 u 80 años. Así que en este sentido Claudia Goldin no constituye en absoluto una excepción. Yo les querría decir que a mí la cara de Claudia Goldin me resulta agradable. Hay personas que, bueno, la primera impresión que producen pues no suele ser muy agradable ni muy positiva, pero, y sobre todo aquí que está sonriendo, pues más aún todavía si cabe. Y, en fin, creo que lo primero que debemos hacer es, utilizando parte del comunicado que hizo público a la Academia Sueca, encargada de elegir cada año a quien va a ser galardonado con este premio, de ese comunicado, coger una pequeña parte que yo creo sintetizan muy bien los méritos que han hecho acreedora a Claudia Goldin, esta investigadora norteamericana de la Universidad de Harvard, del Premio de Economía de este año 2023. Lo que dice la Academia Sueca es, como ustedes pueden leer también, que la laureada en Economía de este año, Claudia Goldin, fue la primera en ofrecer un panorama general de los ingresos y de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, en el mercado laboral, a lo largo de siglos. Su investigación arroja luz sobre las fuerzas impulsoras detrás de los cambios y señala las razones principales de las diferencias de género que persisten hasta el día de hoy. De manera, por tanto, que aquí, como ven en este pequeño extracto, básicamente se destacan dos líneas o dos grandes aportaciones por lo que se refiere a la tarea investigadora de Claudia Goldin. Por una parte, lo que nosotros más bien solemos explicar o describir utilizando el concepto o el término de tasa de actividad, en otras palabras, la participación de las mujeres en el mercado laboral, y en segundo lugar también, como se indica en la segunda parte de este texto, Claudia Goldin ha recibido el Premio Nobel de Economía de este año por sus estudios sobre las diferencias que en términos salariales, eso que habitualmente llamamos la brecha salarial, existe entre hombres y mujeres. Bueno, y
Aunque Golding lo que ha estudiado ha sido básicamente y fundamentalmente el caso de los Estados Unidos, sus ideas son, con las oportunas modificaciones o ajustes, yo creo que aplicables a otras muchas economías del mundo. De ahí también pues, el interés y la importancia de su trabajo. Bueno, pues en este libro, publicado el año 1998, titulado Passion and Craft, es decir, algo así como Pasión y Oficio, hay un capítulo que es escrito por Claudia Goldin y en el que describe su trabajo. En buena medida lo que yo estoy ya diciendo y voy a decir a continuación se fundamenta en lo que ella misma explica acerca de sí misma en este trabajo publicado pues hace ya bastantes años, en 1998. Y bien, de aquí yo destacaría lo siguiente, o de lo que encuentro en ese capítulo destacaría lo siguiente. Y lo destacaría incluso en forma de pregunta. ¿Cómo es posible que una mujer que cuando era estudiante de bachillerato lo que quería ser era microbióloga y a la que le interesaba también mucho la arqueología, terminara estudiando la historia económica de las mujeres norteamericanas y llevando a cabo aportaciones tan significativas en los dos ámbitos en los que acabo de comentar, por lo que se refiere, en primer lugar, al estudio de la tasa de actividad de las mujeres norteamericanas en el muy largo plazo, en los 2 últimos siglos, y por otra parte, en torno a la cuestión de la brecha de género. Bueno, esta es una de las cosas que explica en su participación en este libro. Y dice que cuando llegó a la universidad, como lo que quería ser era microbióloga, pues se matriculó en microbiología en la Universidad de Cornell, el estado de Nueva York, si no me confundo en este momento, ¿no? Pero rápidamente, y esta es una de las grandes ventajas y elementos potentes y poderosos que tienen las universidades norteamericanas, y es que aunque uno estudie microbiología, se pueden matricular en materias incluso que no tengan absolutamente nada que ver con la microbiología. Y esto es lo que hizo precisamente Claudia Goldin cuando llegó a Cornell. De manera que cursó asignaturas de microbiología, pero cursó también asignaturas de otras muchas materias. Historia, ciencias sociales, ciencias políticas y, por supuesto, economía. Y bien, tuvo la fortuna, y esto pues, me sirve para reivindicar una vez más el papel de los maestros a todos los niveles, desde la educación infantil a la educación universitaria, tuvo la fortuna de que estando en segundo curso, su profesor de economía, del que dice que explicaba las cosas como si fuera un detective, y a mí esto la verdad es que me interesó mucho y me atrajo mucho cuando lo leí, porque me gustan mucho las novelas y las películas policíacas, de manera que me sentí bastante identificado con este profesor y sobre todo con la propia Claudia Goldin, que ha descrito su trabajo en más de una ocasión como el propio de un detective. Bueno, pues la manera en que este hombre explicaba economía le sedujo hasta tal punto que se orientó cada vez más a partir de ese año, a partir de segundo curso, hacia los estudios de economía, aunque sin abandonar, desde luego, sus otras inquietudes y sus otras preocupaciones hacia la enorme cantidad de materias diferentes sobre las que dice sabía muy poco, pero que le interesaron mucho, entre ellas la historia. Bueno, se graduó en economía, se licenció en economía, finalmente se licenció en economía. Y de allí, de Cornell, pasó a realizar los estudios de doctorado en una de las mejores universidades norteamericanas en este terreno, que era entonces, y yo creo que seguramente sigue siendo también, la Universidad de Chicago. Allí da la casualidad, no, por supuesto que no. Allí daba la circunstancia de que entre su plantel de profesores en el Departamento de Economía se encontraban figuras muy destacadas. Algunos ya eran premios Nobel, como Friedman, y otros
serían en los años inmediatamente siguientes. Así que el aterrizaje de Golding en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago no pudo ser más afortunado. Entre ellos se encontraba también un futuro premio Nobel de Economía, un historiador económico, Robert Fogel, que fue quien dirigió su tesis doctoral. Su tesis doctoral la terminó el año 72 y la dedicó a este tema, al estudio de la esclavitud en el sur de América, pero en un ámbito al que hasta entonces incluso el propio Fogel, que también había realizado investigaciones al respecto, no se había prestado una gran atención. Sobre todo se había estudiado el trabajo de los esclavos en las grandes plantaciones algodoneras, por ejemplo, pero el trabajo de los esclavos en las ciudades no había sido objeto de una atención preferente o tan intensa hasta ese momento. De ahí, bueno, pues que este libro y esta tesis doctoral fuera una aportación verdaderamente fundamental. Se leyó el año 72, se publicó el año 1976 y aquí pues lo que tenemos es la portada del libro. Yo lo que voy a hacer es utilizar básicamente los libros publicados por esta investigadora más que sus artículos como hilo conductor de su trabajo. Bien, había terminado la tesis el año 72, la había publicado el año 76, siguió trabajando durante un tiempo sobre el fenómeno de la esclavitud en los estados del sur de los Estados Unidos, pero Golding pensaba que como este era un tema, el de la esclavitud, que en buena medida había heredado de su maestro, de Robert Fogel, ella quería seguir un curso, quería seguir un camino propio. Y en este sentido, pues, terminaría descubriendo la cuestión siguiente, que en la historia de los Estados Unidos de los siglos XIX y XX, una de las grandes transformaciones que habían tenido lugar en el país había afectado pues, al trabajo de las mujeres. A partir del momento en el que descubrió que efectivamente eso había sido así, ese se convirtió en su tema principal de investigación, no en el único, ni muchísimo menos, y en el que, como sabemos, pues terminaría llevándole a ser galardonada con el Premio Nobel de Economía el año 2023. Así que se puso a estudiar este tema, entendiéndolo y abordándolo como historiadora económica que era en el muy largo plazo, es decir, tratando de abarcar toda la historia de los Estados Unidos, desde la fundación de este país, de los Estados Unidos como un país independiente, pues hasta el momento en el que terminó su primer libro sobre esta cuestión y publicó su primer libro sobre esta cuestión pocos años después. Ese fue, año 1990, el libro cuya portada tenemos aquí, Understanding the Gender Gap, una historia económica, es el subtítulo, de las mujeres americanas, que publicó en 1990 después de llevar a cabo un estudio extensísimo, intensísimo, en numerosas bibliotecas y archivos norteamericanos. Dice a este respecto, en el libro que he comentado con anterioridad, Passion and Work, o Craft, mejor dicho, Pasión y Oficio, que en un momento determinado dijo: yo abandono el microscopio, que era lo que pretendía inicialmente ser, microbióloga, y llegué al convencimiento de que a partir de ese momento mi vida transcurriría en medio del polvo de las bibliotecas y de los archivos, como finalmente fue lo que ocurrió. Esta primera obra relacionada con el tema que sería, como digo, o le llevaría a ser acreedora del Premio Nobel de Economía de este año, es una obra extraordinaria, pero también tengo que decir francamente que muy difícil de leer, muy difícil de leer, un tanto complicada de leer, sobre todo cuando se compara este libro, este primer libro, con el último de ellos, al que me voy a referir también al final, lógicamente, y que se presta a una lectura
pues mucho más fácil que este primero, en el que hay que estar muy atento para no perderse, y para captar su contenido. Bueno, de Understanding the Gender Gap podría decir, lógicamente, muchísimas cosas, pero en aras de la brevedad a la que nos hemos comprometido, solo voy a destacar uno o dos aspectos. El primero tiene que ver con la cuestión de la tasa de actividad. Es decir, con qué parte de las mujeres norteamericanas, qué proporción, qué porcentaje de las mujeres norteamericanas realmente habían ejercido un trabajo y un trabajo pagado fuera de casa desde la creación de los Estados Unidos como nuevo país a finales del siglo XVIII. Y, en fin, lo que se pensaba hasta que Golding publicó este libro era que esa tasa de actividad había ido aumentando, no digo que de manera regular, pero aumentando sí de forma casi permanente, pues al compás de la modernización de la economía norteamericana, a medida que los Estados Unidos se convertían en la primera economía industrial del mundo ya a finales del siglo XIX y no digamos ya en el transcurso de la primera mitad del siglo XX. Bueno, pues sus estudios le llevaron a la conclusión de que no había sido así. Y que, por el contrario, la tasa de actividad de la población femenina norteamericana lo que describía más bien era una forma en U, en virtud de la cual, a lo largo del siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX, en realidad la tasa de actividad de las mujeres norteamericanas había disminuido en comparación con el nivel alcanzado a finales del siglo XVIII o comienzos del XIX, y que solo desde comienzos del siglo XX esta tasa de actividad había comenzado a crecer de nuevo, a aumentar de nuevo. Esto suponía un auténtico descubrimiento con respecto a lo que se pensaba o se había pensado hasta entonces. Dime. Claro que sí. ¿Ningún salto así importante? Sí, sí. Sí, sí. Lo vamos a ver enseguida. Y además, precisamente, constituye uno de los elementos que explican el que a partir de cierto momento, sobre todo porque también Golding establece esta distinción, ¿no?, entre la tasa de actividad de las mujeres solteras y de las mujeres casadas. Aquí lo que se recoge, como se ve en la esquina superior izquierda, es la tasa de actividad de las mujeres casadas. Esa fue fundamentalmente la tasa de actividad de las mujeres casadas la que disminuyó de manera tan significativa en el transcurso del siglo XIX. Por el contrario, para crecer de nuevo ya a partir de comienzos del XX, como me parece que se ve muy bien en esta otra gráfica en la que se distinguen tres curvas. La primera que tenemos más a la izquierda, a ver si yo soy capaz de señalar esto ahora bien, esta de por aquí, la roja, recoge la evolución de la tasa de actividad de las mujeres casadas. Era lo mismo que veíamos en la gráfica anterior. Y las otras curvas, que lamentablemente no pudo reconstruir tan bien para el siglo XIX y sí ya mucho mejor para finales de ese siglo y el siglo XX, recogen ahora de forma diferenciada la tasa de actividad de las mujeres solteras, que es la curva de arriba, single woman o women, la del conjunto de mujeres, all women, y la de las mujeres casadas, la curva roja de la parte de abajo. En realidad, la tasa de actividad que disminuyó más en el transcurso del siglo XIX fue la de las mujeres casadas, mientras que la de las mujeres solteras, que constituían proporcionalmente una parte menor de la población norteamericana, pues no cayó tanto. Y a la altura del primero de los censos que se hizo a finales del siglo XIX era notablemente más elevada que la de las mujeres casadas. ¿Y esto por un tema de renta? Es decir, si estás soltera simplemente tienes que trabajar, si no estás soltera puedes no trabajar. Bueno, la verdad es que Golding ofrece una explicación o explicaciones que hacen referencia a múltiples factores, ¿no?, como explicación de las diferencias que se
que encontramos entre las solteras, las casadas, en el transcurso de ese periodo, pero también con posterioridad, ¿no? Y desde luego una de las que tiene en cuenta es el hecho de que las mujeres solteras, bueno, si no tenían ningún hombre con el que convivieran o vivieran y que les permitiera disponer de unos ingresos y de un respaldo económico para poder sobrevivir, pues inevitablemente pues, tenían que lanzarse a encontrar un trabajo remunerado en el mercado de trabajo con una mayor intensidad que aquellas otras que, por el contrario, en el siglo XIX, una de las razones que provocaron que la tasa de actividad de las casadas disminuyera tanto fue, tengo que sintetizar y resumir mucho, fue que tras los inicios de la revolución industrial, en realidad los salarios de los trabajadores y fundamentalmente de los trabajadores masculinos mejoraron, aumentaron. Y el aumento de los salarios de los trabajadores masculinos, de eso que a partir de entonces, si no antes, pues pasamos ya a describir como el hombre que gana el pan y que trae el pan a casa, permitieron o dieron lugar propiciaron a que no tantas mujeres casadas tuvieran que estar en el mercado de trabajo tratando de conseguir un ingreso porque sus parejas, sus maridos, pues ganaban lo suficiente como para que ellas no tuvieran que hacerlo. Y en un contexto, por supuesto, en el que la mentalidad predominante pues apoyaba un planteamiento como este, ¿no? O sea, que no llegaron al mercado laboral, sino que volvieron al mercado laboral, ¿no? Claro, cuando se compara la situación inicial con la situación final del siglo XIX, pues se puede decir, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, si pensamos que hay cosas que son absolutamente, que no pueden tener vuelta atrás. Todo puede tener vuelta atrás y hay que ser muy cuidadosos con todo esto porque efectivamente incluso las cosas que podemos considerar que ya no tendrán jamás vuelta atrás, pueden tener vuelta atrás. Y recuerdo a este respecto, bueno, es el caso de otro país, pero que me parece que viene al caso como ejemplo el poderlo citar, pues lo ocurrido con las mujeres afganas en los últimos años. Ahí se ha producido un retroceso clarísimo en comparación con la situación de hace 10 o de hace 20 años, por lo que se refiere, entre otras cosas, pues a la tasa de actividad. Así que esto, entre otras cosas, nos conduce a la conclusión de que lo que conseguimos hay que defenderlo, ¿eh? Porque si no, pues se puede llegar a perder. Bueno, lo curioso del caso, y que también encuentra Golding en Understanding the Gender Gap, es el hecho siguiente. La tasa de actividad cayó, como vemos aquí, de todas las mujeres, pero sobre todo de las mujeres casadas. Pero paradójicamente, bueno, paradójicamente o no, ella ofrece una explicación al respecto, ¿no? La brecha salarial, es decir, las diferencias salariales entre hombres y mujeres no aumentaron en el siglo XIX, sino que por el contrario disminuyeron, como se ve en esta otra gráfica en la que se indica que a comienzos del siglo XIX las mujeres ganaban en torno al 30% de lo que ganaban por término medio los hombres, mientras que por el contrario, a finales del siglo XIX o comienzos del XX, pues ya era en torno al 60%. Así que hubo pues como una especie de efecto de tijera, ¿no? Una caída de la tasa de actividad, pero por otra parte un aumento o una disminución, perdón, de la brecha de género entre lo que ganaban hombres y mujeres. Y esta disminución, un segundito, esta disminución, según Golding, se produjo fundamentalmente en dos momentos. En el periodo inicial de la Revolución Industrial Norteamericana y a comienzos del siglo XX. Finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, por razones que ahora comento después de escuchar la pregunta que quieras hacer. No, por Dios. Me parece un tema súper curioso. El tema de la brecha, Sí. la brecha salarial sobre todo, ¿habla de términos absolutos o de términos por hora? O sea, ¿es un tema de que las mujeres echaban menos horas que los hombres?
No. ¿O era un tema de en absoluto? Lo que ella toma como referencia fundamental a la hora de determinar el tamaño de la brecha salarial, que no ha desaparecido y, por tanto, pues al seguir existiendo, hay que seguirla midiendo, ¿no? Y estudiando. Son los ingresos medios que obtienen las mujeres que trabajan y los ingresos medios que obtienen los hombres que trabajan. Esa, digamos, que es la referencia, la primera y más elemental. Después, a partir de ahí, claro, se pueden establecer criterios mucho más precisos o sofisticados que incluso pues, nos lleven a analizar si esto mismo ocurre dentro de igual profesión o por edades, también por grupos de edad, pero en principio la brecha la diferencia la toma a partir de la comparación de estos dos indicadores que en realidad son medias aritméticas. Cuánto ganan por término medio las mujeres que en el mercado de trabajo tienen un ingreso por el trabajo que realiza y cuánto ganan los hombres. Un par de cuestiones que se me ocurren así. La primera es, con respecto al anterior gráfico, es la tasa de actividad femenina. ¿Lo pongo? Bueno, es la tasa de actividad femenina, me imagino que en los mercados formales de trabajo, o sea, es el trabajo legal en principio, ¿no? No sé si contempla si hay trabajo informal, una estimación, una medida de lo que pudiera Bueno, yo lo que te diría a ese respecto es que uno de los grandes problemas que se encontró Golding al estudiar estos temas, y sobre todo a medida que se iba hacia atrás en el tiempo, era que la información era cada vez más escasa y cada vez peor. Por eso, si te fijas o fijáis, la referencia central que encontramos aquí en esta gráfica es el censo que se llevó a cabo, creo recordar, en 1888. Para antes de 1888 no cuenta, y eso que las estadísticas norteamericanas pasan por ser de las mejores del mundo, no cuenta con una información lo suficientemente completa y fidedigna como para poder atacar y abordar esto que tú estás comentando con una total solvencia y seguridad. Y la segunda pregunta, ¿Vuelvo a la anterior? con el gráfico siguiente, es, no sé si el mercado de trabajo femenino estaba muy segmentado y en la medida en que la tasa de actividad femenina cayó durante el siglo XIX, el que se disminuyese la brecha salarial tiene que ver, si hay una segmentación muy fuerte del mercado de trabajo femenino, tiene que ver con una relación, porque en la medida en que disminuye la cantidad de trabajadoras femeninas en determinados sectores, eso hace que el salario en esos sectores se incremente por una menor cantidad de mano de obra femenina. Yo casi con objeto, francamente, de no comerme el tiempo, porque es que si no a Cristina no le va a quedar ni un minuto, ¿eh? Vale, no, te iba a decir que si esto es lo que ocurrió en el transcurso del siglo XIX, de inmediato nos tenemos que plantear por qué a partir de cierto momento, finales del siglo XIX o comienzos del XX, la curva, la otra, la anterior, que recoge la evolución de la tasa de actividad, empieza a subir. Y creo que en parte al menos la respuesta que se encuentra detrás de esta subida, que observamos claramente en los tres segmentos, las solteras, las casadas y el conjunto de mujeres, a partir de finales del siglo XIX o comienzos del XX, tuvo mucho que ver con los cambios que se produjeron en la estructura de la economía norteamericana. Y entre esos cambios destaca Golding, porque yo, más que ofrecer aquí mi opinión, lo que estoy intentando es, por otra parte, acordarme de lo que dice Golding y recoger lo que dice ella, ¿no? No mi propia opinión, que yo no he estudiado estos temas, sino que lo que he hecho ha sido leer lo que ella ha investigado y tratar de sintetizarlo aquí. Bueno, pues lo que encuentra es que
el aumento de la tasa de actividad de las mujeres a partir de comienzos del siglo XX e incluso el que aumentara un poco o disminuyera más bien un poco la brecha salarial tuvo mucho que ver con cambios que se produjeron en la estructura de la economía norteamericana. Y en concreto, entre ellos, ¿cuáles menciona o cuáles destaca subrayando su importancia? Pues señala y menciona, pues por ejemplo, la creciente importancia del sector servicios frente a la agricultura y al sector secundario o industrial. Entonces, en el sector servicios, por dar nombres y apellidos a lo que estamos hablando, a lo que me quiero referir, maestras, funcionarias, administrativas de grandes empresas, la presencia laboral de las mujeres va a ser cada vez mayor a partir de comienzos del siglo XX. Van a encontrar ahí una oportunidad extraordinaria para incorporarse de una manera más significativa e intensa a los mercados de trabajo, al mercado de trabajo de las que habían tenido con anterioridad. Pero también otras cosas que a lo mejor a la altura de comienzos del siglo XXI nos parece que no tienen gran importancia o gran trascendencia, como por ejemplo los inicios de la electrificación de determinadas tareas en el hogar, los electrodomésticos. El empleo de electrodomésticos permitió que un trabajo que fundamentalmente hacían y seguirían haciendo las mujeres les ocupara menos tiempo. Y eso les permitió incorporarse al mercado de trabajo con una amplitud mayor de lo que había ocurrido en el pasado. Con todo, para seguir un poquito para adelante, con todo, lo cierto es que en el transcurso del primer tercio del siglo XX, antes de que llegara la Segunda Guerra Mundial, fueron de nuevo más que nada las mujeres solteras, más que las casadas, las principales beneficiarias de este aumento de la tasa de actividad. ¿Y por qué? Pues porque en la sociedad norteamericana de la época, primer tercio del siglo XX, una serie de medidas, por una parte, que forman parte de lo que este periodo de la historia norteamericana se identifica como una era de progreso. Llevaron con la idea de defender a las mujeres, evitando que desempeñaran trabajos que se consideraban peligrosos, insalubres u otros calificativos parecidos, las excluyó del mercado de trabajo, las sacó del mercado de trabajo, de esos trabajos, por supuesto, no de los otros. Y sobre todo, en contra específicamente de las mujeres casadas, operó lo siguiente, lo que ella denomina marriage bars, que son una serie de prácticas usuales en el periodo, usuales en la época, y que llevaban a las empresas, por ejemplo, a no contratar a las mujeres casadas o a despedirlas cuando se casaban. Y bueno, estos criterios, estos planteamientos, en una época en la que esto era perfectamente legal, perfectamente legal. Eso conviene no olvidarlo. En Estados Unidos y también en muchos otros sitios. Dio lugar a que más que las mujeres casadas, las principales beneficiarias de esa vuelta al mercado de trabajo fueran las mujeres solteras. La Segunda Guerra Mundial evidentemente lo cambió todo. Lo cambió todo. Porque con centenares de miles de hombres en los campos de batalla en Europa o en el Pacífico, las mujeres solteras, casadas, viudas, de cualquier condición, tuvieron que incorporarse masivamente al esfuerzo dirigido a ganar la guerra. Y cuando la guerra termine ya va a ser difícil que esto volviera atrás. Fue muy difícil que esto volviera atrás. Al margen de que, asimismo también, después de la Segunda Guerra Mundial, esas marriage bars, esas limitaciones que habían tenido tanto peso en las décadas precedentes, comenzaron a desaparecer. Todo esto, pues unido a que el sector servicios no dejaba de ganar
importancia, peso en la economía norteamericana y a otros muchos elementos que señala y aborda en su libro, pues explican lo que vemos aquí. El aumento de la tasa de actividad que tuvo lugar tanto entre solteras, pero sobre todo en este caso que afectó a las mujeres casadas después de la Segunda Guerra Mundial, donde se produjo una auténtica reincorporación entendida a la vista de lo que había ocurrido en el pasado, una auténtica reincorporación masiva de las mujeres casadas al mercado de trabajo. Pero paradójicamente, de nuevo, este aumento de la tasa de actividad de solteras o de casadas no fue compatible, no se produjo de manera simultánea con una reducción de la brecha de género, que durante los 40, los 50, los 60, los 70 incluso, permaneció prácticamente estancada, sin que se redujera. De manera que, de nuevo, como había ocurrido en el siglo XIX, la tasa de actividad iba por un lado, en el XIX caía, pero la brecha de género se reducía, mientras que después de la Segunda Guerra Mundial la tasa de actividad aumentaba, pero la brecha de género no se reducía. No se reducía. Y a comienzos de la década de los 70, pues los ingresos de las mujeres pues seguían representando como 30, 40 o 50 años antes los ingresos medios, en torno al 60% de los ingresos que percibían los trabajadores varones. Bueno, me permiten que siga un poco más, ¿no? Porque de verdad estoy preocupado por el tiempo y por no... Aquí se ve muy bien, ¿no? Comienzos de los 60, 70, como las mujeres percibían por término medio en torno al 60% de lo que percibían los trabajadores masculinos. Seguramente después volveré sobre esta gráfica con otro propósito o con otra finalidad. Bueno, iba a hablar de esto, pero me parece que lo voy a saltar, porque ya es mucho tiempo el que estoy empleando. Esta es otra obra importantísima de Claudia Goldin, escrita con su marido o pareja, que es Katz, Lawrence Katz, que fue, entre otras cosas, pues secretario, bueno, o el segundo de lo que sería nuestro Ministerio de Trabajo en España durante el gobierno de Bill Clinton. Y del que solamente voy a comentar una cosa. A Claudia Goldin le han preocupado siempre las cuestiones de diferencias y desigualdades salariales, pero no solo, a pesar de que haya sido esto lo que le haya hecho acreedora del Premio Nobel entre hombres y mujeres, sino también se ha preocupado, y este es el tema del libro, las diferencias, las desigualdades creadas por los cambios tecnológicos ocurridos en el siglo XX. Estos cambios de tipo tecnológico han ampliado la brecha en términos de ingresos entre los que disponen de formación, educación y formación y los que no la tienen. Yo creo que es una cuestión también extraordinariamente relevante, ¿no? Y que de alguna manera completa o complementa los estudios más específicamente, vamos a llamarlo así, de género, a los que ha dedicado la mayor parte de su obra. Bueno, sigo para adelante, no comento esto, ni esto, ni esto, ni esto tampoco, y llego a su último libro, Career and Family, Carrera y Familia, la larga lucha de las mujeres secular en el siglo XX hacia la igualdad, pues publicada prácticamente cuando se estaba saliendo del COVID, y en el que libro, para mí, mucho mejor escrito que el anterior, que el de Understanding the Gender Gap, y que sería estupendo que se pudiera traducir al español y que llegara a un público más amplio, y en el que básicamente lo que hace es pues, ampliar el periodo de estudio de Understanding the Gender Gap, trayéndolo hasta la actualidad, llevándolo hasta la actualidad. El libro anterior, recuerden, se había publicado el año 1990. Luego, por tanto, no había podido recoger, no recogía lo ocurrido a finales del siglo XX y en las dos primeras décadas del siglo XXI. Este sí.
y replantea también algunas cuestiones. Replantea algunas cuestiones, muy rápidamente. Lo que hace es distinguir varias cohortes, es el término que ella emplea, probablemente pues, mucho más correcto para el propósito que tiene que el de generaciones, de acuerdo con la fecha de nacimiento y con la fecha de graduación de las mujeres que estudian su libro, y que son específicamente no la totalidad de las mujeres trabajadoras norteamericanas, sino tan solo aquel segmento, pero un segmento importantísimo, más del 50% de las mujeres norteamericanas a la altura del año 2020, que tienen o estudios, vamos a decirlo así por comparación, de bachillerato, o que han hecho carrera universitaria. A esos grupos de mujeres y a su participación en el mercado de trabajo y a sus ingresos es a los que dedica específicamente esta obra, Career and Family. Y en la que vamos a ver que tenemos a continuación, bueno, pues lo que plantea es que sí, la tasa de actividad ha seguido creciendo en las últimas décadas, la brecha de género reduciéndose, pero curiosamente o paradójicamente reduciéndose en la línea continua de arriba para el conjunto de las trabajadoras norteamericanas, pero no tanto ya específicamente para aquellas, esa es la línea discontinua que aparece abajo, donde los progresos, por el contrario, han sido mucho menores. Y esa línea discontinua es la que recoge la de aquellas mujeres que han hecho estudios de bachillerato superior o que tienen carreras universitarias y que suponen la mitad de la población norteamericana, suponían la mitad de la población femenina norteamericana hacia el año 2020. Y dice, bueno, ¿y esto a qué se ha debido? ¿Cómo es posible que las mujeres norteamericanas, que están mejor preparadas que nunca, más que los varones, porque frente a ese 50%, los varones con bachillerato superior o con estudios universitarios apenas representan algo más del 30% de la población masculina, que entre ellas o que ellas no hayan logrado reducir la brecha que en términos salariales les separa de los hombres. Y estoy tentado de dejarlo aquí para dejarles con el interrogante y que hablemos de ellos después, si les parece, y ya que, en fin, que me da vergüenza, de verdad, tener a Cristina, Cristina aquí sentada. Sí. Bueno, lo que estaríamos tentados todos a pensar es, bueno, esto ha sido así, pues porque las mujeres, incluidas estas que tienen estudios de bachillerato superior o universitario, estudian carreras que, claro, después no les permiten obtener unos ingresos similares a los varones, que más bien, al optar por otro tipo de estudios, pues logran remuneraciones mucho más elevadas. Y dice Golding, error. Error porque estas curvas lo que recogen es el porcentaje del total de quienes estudian medicina, derecho o másters en administración de empresas son hombres y son mujeres. Y lo que encuentra es que a comienzos del siglo XXI, pues prácticamente se han equilibrado. La mitad de quienes estudian o se gradúan en medicina son hombres y la mitad mujeres. De quienes se gradúan en derecho, la mitad son hombres y la mitad mujeres. De quienes estudian un máster en administración de empresas son hombres y la otra mitad mujeres. Lo que, por tanto, dice ella, la clave que nos explica el porqué de las diferencias salariales en este segmento de la población norteamericana no se encuentra aquí. Aunque en algunos casos, evidentemente, sí que pueda tener un cierto poder explicativo, como ocurre, yo qué sé, se me ocurre, porque es un ejemplo frecuente y recurrente, la cuestión de las ingenierías, ¿no? Dice, no, hay que buscarlo dentro de cada profesión, de lo que ocurre dentro de cada profesión, de lo que ocurre entre aquellos que son médicos, hombres y mujeres, o que tienen estudios en derecho, hombres o mujeres, o que tienen un máster, hombres y mujeres. Y dice, la clave de verdad que explica por qué hay
estas diferencias, si estas diferencias se mantienen, dice, tiene que ver con un momento muy importante en la historia. Las mujeres casadas vuelven a ser las protagonistas de esta historia, no las solteras, no las solteras. Dice, un momento muy importante en la historia de las mujeres, bueno, llámense casadas, emparejadas o como queramos llamarlas, ¿no? Dice, ese momento fundamental que marca de verdad a partir de cuando la brecha salarial se amplía y se consolida, es el momento en el que nace el primer hijo. Dice, al partir del momento en el que las parejas, del tipo que sean, o con hijos adoptados, que también incluye en su estudio, tienen un hijo, dice, la situación cambia por completo. Y las perspectivas cambian por completo para hombres y mujeres, incluso aunque dispongan de los mismos estudios, de la misma formación. ¿Por qué? Pues porque las mujeres son las que siguen dedicándose al cuidado y a la crianza de los niños. Y porque incluso, más que los hombres, y porque incluso cuando vuelven al mercado de trabajo, cuando sus hijos tienen ya algunos años y el sistema, entre otras cosas, escolar se lo permite, dice, se encuentran con que tienen que elegir y normalmente son ellas las que se quedan con esta parte del trabajo. ¿De qué trabajo? Pues son ellas las que, a pesar de que se han vuelto a incorporar al mercado de trabajo, son las que tienen que estar siempre en reserva y en guardia por si se las necesita porque el niño se haya caído en el colegio o porque la madre o el padre, porque también hay que tener en cuenta la cuestión esta de los cuidados de las personas mayores, ¿no? ¿Quién acude? ¿Quién es? Quien está ahí siempre, ella dice on call, a la espera de que llamen, ¿quién es? Son fundamentalmente las mujeres. Y claro, este alejamiento primero del mercado de trabajo cuando tienen su primero y siguientes hijos, e incluso después cuando vuelven al mercado de trabajo, el que no quieran o puedan o estén dispuestas, ¿no? Porque muchas veces esto es una opción voluntaria, a estar permanentemente a disposición de sus empresas, las condena a recibir unos salarios menores y a tener unas perspectivas de promoción laboral menores que aquellos, fundamentalmente hombres, que están dispuestos a estar permanentemente a disposición de sus empresas. Y que, claro, las empresas remuneran esta disponibilidad. Y esto es pues, lo que recoge en este gráfico que ya no voy a comentar más. Y, en fin, muchas gracias de nuevo y estoy, desde luego, al final a disposición de las preguntas que puedan querer hacerme. Gracias. A ver, ¿qué cuento yo ahora? Bueno, ella es una investigadora que se ha inspirado en los trabajos de Claudia Goldin. Yo soy un lector. No, bueno, pero... uy, esto está muy fuerte. No, déjalo de segundo detrás. Bueno, a ver qué cuento yo ahora, porque sí, porque claro... Iba a poner una diapositiva al final que se me ha olvidado. Pero Un chiste. un chiste de Forge, ¿no? Que dice, no lo entiendo, tengo marido, 2 hijos, una casa estupenda, coche propio, ejerzo mi carrera como ejecutiva, estoy en la mejor edad, tenía que ser feliz y estoy hasta... Bueno, pues... bueno, mi parte de la presentación, lo que quiero hacer es explicaros por qué el trabajo de Claudia Goldin es importante para muchos economistas y, en concreto, por qué es importante para mí. Entonces, yo le he titulado esta parte Claudia Goldin, referencia y referente. Bueno, lo de referente vamos a participar los dos, que también habíamos quedado que íbamos a decir algo los dos. Pero bueno, voy a ir rapidito. He elegido solamente 2 trabajos de Claudia Goldin. Un trabajo es El regreso de las mujeres universitarias, que yo creo que ya lo ha comentado José Ignacio, y el otro es El poder de la píldora. Entonces, con respecto al primero, pues simplemente comentaros que en este trabajo de Claudia Goldin, que se publicó en una revista muy buena de economía, como todo lo que ya ha hecho, pues explicó cómo
si bien al principio no había diferencia entre los hombres y las mujeres que estudiaban una carrera universitaria, a partir de la Gran Depresión empiezan los hombres a estudiar mucho más la carrera que las mujeres durante la Gran Depresión, y luego no querían ir a la guerra de Vietnam, ¿no? Y sigue habiendo muchos más hombres que estudian carrera universitaria que mujeres. Pero llega un momento que esa brecha disminuye, incluso se hace negativa. Y a partir de los 80 hay más mujeres que hombres estudiando una carrera universitaria. Nos da varios motivos. El primer motivo es que... ¿Se ha saltado uno? No. Es el cambio en las expectativas laborales. Le pregunta... Bueno, coge algunas encuestas que le preguntan a las mujeres si ellas se ven trabajando con 35 años, a mujeres universitarias. Y si bien al principio decían que no, el 30% decía que no iba a estar trabajando, la mayoría después dice que sí que va a estar trabajando. Pero no solamente ese, es un cambio en las expectativas laborales y es un cambio también en las actitudes frente al trabajo. Porque, claro, que un hombre piense que la mujer tiene que estar casada y con la pierna quebrada ahí en casa, pues todavía tiene un pase. Pero que una mujer también lo piense es increíble. Bueno, pues la mayoría de las mujeres estaban... solamente un 30% estaba en desacuerdo con que la mujer tenía que estar en casa trabajando, y sin embargo eso se produce un cambio completo a partir de la década de los 70, ¿no? Un cambio total. Ya la mujer no piensa que eso sea lo normal, eso no es lo normal. Bueno, me puede tocar, pero no es lo que yo creo, que estoy en desacuerdo. El 80% está en desacuerdo con eso a partir de esa época. Y los otros motivos que da es el aumento de la edad de contraer matrimonio y su relación con la aparición de la píldora, que sobre ese trabajo voy a hablar luego, con lo cual no digo mucho, y también problemas de comportamiento por parte de los varones. Tampoco me voy a extender aquí, pero claro, cuando una estudia economía de género no solamente estudia por qué la mujer está mal. Ahora hay muchos estudios en Estados Unidos explicando por qué hay muchos hombres que no están terminando la carrera y hay muchos hombres que van a tener problemas para encontrar pareja, porque normalmente la mujer procura casarse con alguien que tiene su mismo nivel educativo. Si los hombres tienen problemas de comportamiento durante la adolescencia, tienen más problemas de criminalidad, no llegan a terminar sus estudios universitarios, pues a lo mejor vamos a tener que estar también investigando ese tema desde la economía de género. Total, que ¿para qué hemos utilizado nosotras ese trabajo del regreso de las mujeres universitarias? Pues lo hemos estudiado en un trabajo que vais a ver que es bastante divertido, porque los economistas también hacemos cosas que están un poco de la cabeza. Pues sí, hacemos bastantes cosas de todo tipo. Entonces, es un trabajo que se acaba de publicar en el European Economic Review sobre la brecha de género en matemáticas. Y entonces, ¿para qué utilizamos? Nosotros utilizamos el trabajo de Claudia Goldin, que expresa claramente que las mujeres están yendo a la universidad más que los hombres, en una proporción mayor, para decir que pese a eso, las mujeres aún tienen solamente un tercio de los trabajos en ciencia, en ingeniería y en matemáticas. O sea, no están de cada 10 personas, solamente hay 3 mujeres en este tipo de trabajo. Aunque lo estén estudiando en la universidad, no están en esos tipos de trabajo. Y entonces, bueno, pues uno de los motivos posibles que nosotras estudiamos es la brecha de género en matemáticas. Aquí se ve bastante mal, pero, a ver, yo con el puntero no me voy a aclarar. Estos son las chicas, lo hacen bastante mejor en lectura, y los chicos lo hacen bastante igual, ¿no? Los chicos y las chicas lo hacen muy parecido en matemáticas, pero si os fijáis, los chicos lo hacen bastante mejor que las chicas justo en la cola superior. Entonces, a lo mejor ese es el motivo por el que luego ellos se sienten más seguros estudiando una carrera de ingeniería y cogiendo un trabajo relacionado con las matemáticas, con la ingeniería, que son los trabajos mejor pagados. Esta brecha de género en matemáticas, además, también existe en España. De los 500 puntos de PISA, pues las mujeres suelen tener también en España unos 20 puntos menos que los hombres. Entonces, nosotros indagábamos que por qué puede ser esto y vimos que, si bien la brecha de género es verdad que existe, yo con esto no me aclaro, si es verdad que existe a los 7 años, con 11 años disminuye y luego con 16 años aumenta muchísimo.
¿Por qué aumenta tanto la brecha de género en matemáticas en los años de la adolescencia? Pues nosotros pensamos que a lo mejor por el desarrollo puberal. Y entonces, bueno, me ha costado muchísimo trabajo buscar unos gráficos que representen que tenemos que estudiar el desarrollo puberal de chicos y chicas y que sean políticamente correctos. Yo cuando estaba estudiando esto empecé en la Universidad de Cambridge y yo estaba estudiando en una sala con un montón de ordenadores donde todo el mundo veía lo que yo estaba estudiando. Y yo me imagino que la gente diría, hay que ver la visiting que vino de España, es una depravada que está todo el tiempo mirando cosas cosas de pubertad, de chicos jóvenes, hay que ver esta chica de dónde la habrán sacado. Bueno, pues nosotras estudiamos y vimos que efectivamente había una relación entre cuando empiezan tanto chicos como chicas a hacerlo mejor en matemáticas, que coincide con el desarrollo, y además vimos que era capaz de explicar ese aumento de la brecha a los 16 años, precisamente el desarrollo puberal que se produce de los chicos en ese momento. Y aquí tengo una tablita que nos gusta a los economistas, ¿vale? Entonces, en esta tablita, pues esto significa que a los 16 años pues hay una diferencia significativa de en torno a un 17% que lo hacen peor las mujeres que los chicos. Cuando yo considero solamente chicos y chicas con el mismo nivel de desarrollo, la diferencia se va, ¿vale? La brecha salarial se reduce tanto que deja de ser significativamente diferente. Ya la brecha que era casi un 20% pasa a ser un 5%, un 8% según la especificación. Con lo cual, bueno, conseguimos mostrar en este trabajo que efectivamente la brecha de género en matemáticas por lo menos relacionada está con el desarrollo de la pubertad. Bueno, si queréis luego hablamos más de eso, porque si queréis que... El otro estudio de Claudia Goldin que yo quiero comentar es el del poder de la píldora. Este es uno de los mejores trabajos que se puede leer de economía, de verdad. Es alucinante, buenísimo. Todo lo tiene bueno. Está bien escrito, tiene un buen modelo teórico, tiene una buena revisión de la literatura, utiliza buenos datos y obtiene unas conclusiones claras, bien explicadas. Os cuento, lo voy a hacer claro, mucho peor que José Ignacio. En este trabajo, Claudia Goldin es capaz de defender que gracias a el descubrimiento de la píldora anticonceptiva, ese anticonceptivo oral, se permite la revolución de las mujeres profesionales. ¿Cómo hace esa correlación? Que precisamente es la píldora la que permite que las mujeres profesionales empiecen a tener ese tipo de trabajo. Bueno, pues nos cuenta que esto sucede a partir de dos efectos. El primer efecto es el efecto directo. Ya no tiene costes el planificar los estudios y el tener estudiar una carrera. Ya no tiene ese coste. Ya hay un método anticonceptivo seguro, discreto, que te permite planificar los estudios y te permite posponer el momento en el que tienes el primer hijo y el momento en el que empiezas a formar una familia. Este es un efecto directo que permite planificar estudios y hacer inversiones en capital humano interesantes. Son las inversiones a las que se estaba refiriendo antes José Ignacio, precisamente medicina, derecho. Es que en Estados Unidos la medicina y el derecho son doctorados. Luego tienes que terminar una carrera y luego hacer tus años de doctorado, más luego son carreras larguísimas las dos. Entonces, bueno, pues el contar con un método anticonceptivo seguro, pues les permitía a las mujeres llevar a cabo ese tipo de estudios. Pero además hay un efecto indirecto. El efecto indirecto es que permite aplazar el matrimonio. Permite aplazar el matrimonio. En esta gráfica lo que tenemos es el porcentaje de mujeres que se casan antes de distintas edades. Lo que yo señalo aquí es que el número de mujeres que se casaba antes de terminar la carrera, porque estos son estudiantes universitarias, el número de mujeres que se casaba antes de la píldora, antes de terminar la carrera, era en torno al 60%. Precisamente coincidiendo con el desarrollo de la píldora anticonceptiva, se produce una caída brusca en el número de mujeres que se casan antes de terminar los estudios. No hace falta ya casarse antes de terminar los estudios. Primero acabo los estudios y luego ya me caso. El porcentaje de las casadas es con 30 años, pero no antes de terminar la carrera.
Está ahí. Vale, gracias. No pasa nada. Ese efecto indirecto es además importante porque cuando todo el mundo aplaza el matrimonio, no solamente tú que estás tomando la píldora, sino que todo el mundo, si tus colegas aplazan el matrimonio, tú también puedes aplazar el matrimonio. Ese es el efecto indirecto, porque ahora ya no tengo que darme prisa en buscarme un marido pensando que los buenos están cogidos, que es lo que dice esta viñeta. All the good guys are taken, ¿no? Bueno, no me tengo que dar prisa, se produce un efecto indirecto que el mercado matrimonial, como dice Claudia Goldin, aumenta, se hace más grueso. Es que ya hay muchas más mujeres, todas están retrasando la edad de matrimonio, con lo cual, aunque yo no tome la píldora, puedo retrasar la edad de matrimonio, no me tengo que dar prisa en buscar un buen chico porque todo el mundo lo ha hecho a la vez. Entonces, los dos efectos se refuerzan. Puedo planificar mis estudios y además puedo permitirme el lujo de esperar. De hecho, Claudia Goldin muestra que la calidad de los emparejamientos del matrimonio mejora, porque en vez de casarte deprisa y corriendo con el primero que encuentras, te lo tomas con un poco más de tranquilidad y hombres y mujeres buscan a alguien que de verdad, con quien de verdad se llevan bien. Y nosotros utilizamos este trabajo del poder de la píldora para motivar un trabajo sobre la edad de la madre y salud infantil. Entonces, bueno, la motivación es un poco evidente, ¿no? Porque Claudia Goldin ha visto que nos ha demostrado que gracias a la píldora se puede retrasar la edad de matrimonio y se puede retrasar la edad a la que se tiene el primer hijo, pero es que a lo mejor retrasar la edad a la que se tiene el primer hijo tiene efectos negativos para la salud de tu bebé. Y eso es lo que nosotros queremos estudiar. Y eso es lo que estudiamos en este trabajo, pero eso tiene un problema muy grave. Y es que la mayoría de las mujeres que se casan más tarde es porque han hecho una carrera universitaria. Normalmente van a ganar más dinero que las que no han hecho una carrera universitaria. Entonces, ¿cómo conseguimos estudiar, cómo conseguimos aislar el efecto de la edad sin meter también dentro el efecto de estudiar una carrera universitaria? Porque las dos cosas suelen venir juntas. Entonces, se nos ocurrió que podíamos comparar chicas nacidas con unos días de diferencia, una en diciembre y otra en enero. La chica nacida en diciembre, pues como va a pertenecer a un curso académico diferente, va a tender a hacer las cosas antes, porque lo va a hacer con sus compañeras de clase, mientras que la chica que nace en enero va a hacer al revés, va a tender a hacer las cosas después, puesto que lo hace con las de su promoción. Eso supone que se va a generar una distancia, una diferencia en el momento en que estas chicas toman. De hecho, la edad de matrimonio no hay tanta diferencia, pero sí hay matrimonio, sí hay diferencia de 3 meses, en torno a 3 meses, en la edad a la que tienen el primer hijo. Solamente porque la de diciembre la tiene con su promoción y la de enero la tiende a tener con la suya. Entonces, esa diferencia de 3 meses, me vaya a decir, esa diferencia de 3 meses no es nada. Bueno, pues nosotras comparamos entonces chicas nacidas justo antes y después del final de año, que van a estar en cursos académicos diferentes y que van a tener los hijos con 3 meses de diferencia, pero que en realidad por todo lo demás van a ser idénticas, porque que nazcas el 31 de diciembre o el 1 de enero es, bueno, es el azar simplemente el que de verdad lo determina. Entonces, nosotros lo que mostramos es que la probabilidad de tener hijos antes de cumplir determinadas edades, antes de cumplir 15, 20, 25 años, disminuye para las nacidas en enero. Con lo cual, eso evidencia que efectivamente están teniendo los niños más tarde. La probabilidad de haber tenido un hijo es exactamente la misma a partir de los 40 años. Ya les ha dado tiempo a todas a tener el primer hijo. Pero de momento, con 25, con 30, con 35 años, tienen menos probabilidad de haberlo tenido ya. ¿Vale? Y bueno, eso nos muestra que efectivamente están teniendo los niños unos 3 meses más tarde, pero es que además están teniendo niños con una mayor probabilidad de tener bajo peso. Aquí tenemos el peso, no se ve muy bien, pero estos son el peso de los niños en gramos y tienen menos probabilidad, las nacidas en enero tienen menos probabilidad de tener niños de un peso normal, como de 3,5 kilos, y tienen mucha más probabilidad de tener niños con bajo peso, de tener niños con 1 kilo, 1,5 kilos, 2 kilos, ¿vale? Luego,
aunque solamente sean 3 meses, pues sí que parece que no es positivo tener los niños más tarde. Y bueno, hasta el momento hemos visto, yo os he contado como referente, tenemos aquí una frase de los dos. Lo pongo, pero lo tienes que contar tú. La tuya está aquí. Bueno, en el título de la parte de la charla que yo daba, quería contaros cómo utilizo el trabajo de Claudia Golding como referencia y luego también porque para mí es un referente. Entonces, en eso yo creo que lo tenemos los dos, ¿no? También José Ignacio consideraba que Claudia Golding era un referente. Entonces, esta es la frase que él había recogido. Pero la otra, la tuya, es mejor. Sí, porque, bueno, es una frase donde explica que el ser investigador es estar leyendo de muchos sitios, que no es solamente centrarse, que yo no solo leo de economía, en el trabajo ese de la pubertad leí un montón de libros de medicina, y en el otro también, y un montón de cosas de desarrollo del cerebro femenino, el masculino, o sea, yo he leído de todo haciendo mis investigaciones, y me imagino que José Ignacio también. Y bueno, yo la frase con la que me quedaba de Claudia Golding, que es el mismo libro que había José Ignacio elegido, es que sea lo que sea que investigues, que sea algo que te apasione. Quizás sea lo que sea a lo que te dediques, ¿no? Que sea algo que te apasione. Y bueno, ya está. Eso era. Lo ponemos otra vez. El chiste de José Ignacio, que es lo mejor que hemos traído, creo yo. Eso. Por si alguien quiere hacernos alguna pregunta. ¿Alguna pregunta o...? Sí. Que ya se han formulado unas cuantas, ¿no? Claro. Quiero decir que este chiste lo tiene mi compañera de despacho al lado de su mesa. Es una magnífica profesional. Y yo cada vez que lo miro, la verdad es que digo, pues qué verdad tiene. Yo un poquito más en la actualidad, la brecha de género se sigue manteniendo ahora mismo, incluso dentro del mismo trabajo. O sea, yo, por ejemplo, Pero de verdad que tú no sabes eso y lo preguntas. ¿Es retórica la pregunta? no es retórica, es que No, yo como soy empresario, tú puedes empresario y yo pago lo mismo en un sitio y otro. O sea, a mí me da exactamente igual. Mira, Mira mi Claro, boca. el funcionario- Mira mi boca, mira mi boca. No, te voy a decir desde el punto de vista funcionario, ¿vale? Yo soy del departamento de la universidad. Los titulares cobran lo mismo. Bueno, pero eso para hablar, los no cobran hace lo